En Argentina no solo tenemos una de las cocinas más apasionantes de América del Sur, también creamos platos que hoy sentimos tan nuestros que parecen haber existido desde el principio de los tiempos. Entre el Río de la Plata, la Patagonia y las costas del Atlántico, nuestra gastronomía convirtió historia, ingenio e inmigración en recetas únicas que nos llenan de orgullo. Estas son 15 comidas que no solo se comen en Argentina, sino que nacieron aquí. Y algunas podrían sorprender incluso a quienes las han disfrutado toda la vida sin saber que son nuestras. Una salsa inventada por un premio Nobel. Una pasta que no existe en Italia a pesar de llevar su nombre. Un postre que conquistó el mundo desde una campaña publicitaria. Y un corte de carne que nació del descarte en un frigorífico industrial. Todo esto y mucho más tiene su origen en suelo argentino. 15. Sorrentinos. El caso de los sorrentinos es uno de los malentendidos más fascinantes de la gastronomía internacional, ya que cualquier turista desprevenido juraría que esta pasta circular y generosa proviene de la costa amalfitana en Italia. Sin embargo, los sorrentinos son una creación 100% argentina, nacida en la ciudad de Mar del Plata durante la década de 1930. Aunque existen varias teorías sobre su origen exacto, la más aceptada vincula su creación a una familia de inmigrantes italianos que regentaba un restaurante llamado La Sorrento. A diferencia de los ravioles tradicionales, los sorrentinos no se cortan con una rueda dentada, sino que se moldean de forma circular, utilizando un vaso o un molde especial que les otorga su tamaño característico, mucho más grande y cargado que cualquier otra pasta rellena europea. El relleno original, compuesto por jamón cocido y una mezcla de quesos, buscaba satisfacer el paladar del trabajador argentino que demandaba porciones abundantes y sabores directos. Lo más curioso es que en la propia ciudad de Sorrento, en Italia, este plato no existe bajo ese nombre, ni con esa forma, lo que convierte a los sorrentinos en un símbolo del ingenio marplatense. Esta pasta representa la adaptación de la técnica italiana al gusto por la abundancia rioplatense, logrando una masa fina que debe contener una cantidad considerable de relleno sin romperse durante la cocción. Hoy en día se han convertido en un pilar de los almuerzos familiares de domingo en todo el país, demostrando que la identidad culinaria argentina es capaz de bautizar sus propios inventos con nombres que evocan tierras lejanas, pero con un alma profundamente local. Su éxito fue tal que se expandieron rápidamente desde la costa hacia la capital, consolidándose como una opción obligatoria en cualquier fábrica de pastas artesanales de barrio, donde el molde redondo sigue siendo un icono de la cocina doméstica argentina. Y antes de continuar, suscríbete, porque en este canal estamos descubriendo las comidas que nacieron en ciudades de Latinoamérica y que casi nadie sabe que son nuestras. 14. Salsa Golf. La salsa Golf ostenta un galardón que muy pocos condimentos en el mundo pueden reclamar. Fue inventada por un hombre que años más tarde ganaría el Premio Nobel de Química. Luis Federico Leloir, un científico brillante que dedicó su vida a la investigación, se encontraba durante la década de 1920 almorzando con un grupo de amigos en el Club de Golf de la ciudad de Mar del Plata. Según cuenta la historia verificada, Leloir estaba aburrido del sabor simple de los langostinos acompañados únicamente con mayonesa y decidió experimentar con lo que tenía sobre la mesa de la terraza. Mezcló con curiosidad científica partes iguales de mayonesa y ketchup, añadiendo unas gotas de coñac y salsa tabasco para darle profundidad. El resultado fue una salsa rosada, untuosa y con un equilibrio perfecto entre la acidez del tomate y la cremosidad del huevo, que transformó instantáneamente el plato. Leloir solía bromear diciendo que, si hubiera patentado esa mezcla simple, habría obtenido mucho más dinero que el que recibió por sus descubrimientos sobre los nucleótidos de azúcar, que le valieron el reconocimiento de la Academia Sueca. A pesar de su sencillez, la salsa Golf se convirtió en un estándar nacional, siendo el acompañamiento indispensable para el famoso cóctel de camarones y un ingrediente fundamental en los sándwiches de miga más tradicionales. Su creación demuestra que en Argentina la innovación no está limitada a los laboratorios, sino que se extiende a los momentos de ocio y convivencia social. Lo que comenzó como un juego de un comensal exigente, terminó por definir el perfil de sabor de toda una época en la restauración argentina, logrando que una mezcla de dos ingredientes industriales se transformara en un clásico de la identidad gastronómica del país
que aún hoy persiste en cada heladera hogareña y en cada menú de restaurante costero. 13. Revuelto Gramajo. El revuelto Gramajo es quizás el plato que mejor representa la bohemia y la vida nocturna de Buenos Aires. Nacido de la improvisación absoluta en una cocina que ya estaba cerrando sus puertas. Su creación se atribuye al coronel Artemio Gramajo, un personaje de la vida social porteña de finales del siglo XIX y principios del XX, quien era conocido por ser el ayudante de campo del general Julio Argentino Roca. La versión más documentada sostiene que el coronel, tras una larga noche de reuniones o festejos, ingresó a la cocina de un club privado o del propio hotel donde residía y preparó una mezcla rápida con los ingredientes básicos que encontró en la despensa. El plato consiste en una combinación de papas fritas cortadas en bastones muy delgados, conocidas como papas pie, huevos apenas batidos que deben quedar jugosos, jamón cocido cortado en tiras finas y, en algunas versiones originales, cebolla salteada o arvejas. La clave de su éxito reside en el contraste de texturas, donde la crocancia de la papa se encuentra con la suavidad del huevo en una armonía calórica ideal para recuperar energías. A diferencia de una tortilla, el revuelto Gramajo no busca ser una estructura sólida, sino una mezcla desordenada y brillante que se sirve de inmediato. Este plato se volvió tan popular que se integró permanentemente en la carta de los bodegones porteños más prestigiosos, convirtiéndose en un ícono de la gastronomía urbana. Es una comida que no busca elegancia, sino satisfacción inmediata, reflejando ese espíritu argentino de resolver situaciones con pragmatismo y buen gusto. Cada vez que un comensal pide un gramajo en una esquina de la ciudad, está rindiendo homenaje a esa madrugada histórica donde un militar decidió que el hambre se combatía con ingenio y los pocos elementos que la fortuna puso en su sartén, elevando una preparación de descarte al estatus de patrimonio cultural. 12. Milanesa a la napolitana. A pesar de lo que su nombre sugiere, la milanesa a la napolitana no tiene ninguna conexión geográfica con la ciudad de Nápoles en Italia, sino que es un invento puramente porteño que nació de un error culinario en la década de 1940. El escenario de esta creación fue el restaurante Napoli, un establecimiento ubicado frente al estadio Luna Park en la ciudad de Buenos Aires, propiedad de José Sivo. Según los registros históricos, un cocinero descuidado quemó ligeramente la superficie de una milanesa de carne que un cliente habitual había ordenado. Para evitar desperdiciar el producto y ocultar el exceso de cocción, el dueño ordenó cubrir la carne con salsa de tomate, fetas de jamón cocido y una generosa capa de queso mozzarella, llevando el plato al horno para gratinarlo. El cliente quedó tan encantado con la nueva preparación que el restaurante decidió incluirla en su carta con el nombre de milanesa a la Napoli, el cual con el paso del tiempo derivó en el término napolitana que conocemos hoy. Este plato es una pieza fundamental de la identidad argentina, ya que toma una técnica de origen europeo, como es el empanado de la carne, y la transforma mediante la adición de ingredientes que son pilares de la dieta local. La milanesa a la napolitana es la máxima expresión del confort alimenticio en el país, encontrándose presente desde los menús ejecutivos más humildes hasta las cenas familiares más celebradas. Su potencia visual, con el queso derretido y el aroma a orégano, la convierte en un plato irresistible que simboliza la capacidad de los argentinos para transformar un error en un triunfo culinario. Es una muestra de que la cocina en el Río de la Plata no se rige por reglas estrictas de pureza, sino por la búsqueda constante del sabor y la abundancia, logrando que una solución de emergencia se convirtiera en un clásico absoluto. 11. Provoleta. La provoleta es el ejemplo perfecto de cómo una necesidad técnica en la parrilla puede dar origen a un invento gastronómico revolucionario que hoy es inseparable del asado argentino. Antes de su creación, intentar asar queso directamente sobre las brasas resultaba en un desastre, ya que la mayoría de los lácteos se derretían y se escurrían entre los hierros de la parrilla. En 1940, un hombre llamado Natalio Alba, inmigrante calabrés residente en Argentina, se propuso resolver este dilema aplicando sus conocimientos en la elaboración de quesos. Alba desarrolló una variante del queso provolone, denominada provolone hilado argentino, que tiene la particularidad de poseer una consistencia lo suficientemente firme como para resistir el calor directo sin perder su forma por completo.
El invento consistía en cortar una rodaja de aproximadamente 2 centímetros de grosor, pasarla por harina o simplemente dejarla secar al aire para que formara una piel resistente, y luego colocarla sobre el fuego hasta obtener una costra dorada y crujiente por fuera, mientras el interior se transformaba en una crema fundida. Natalio Alba patentó su creación y logró que la provoleta se convirtiera en el preludio obligatorio de cualquier banquete de carne en el país. Este plato resume la esencia del ingenio nacional, ya que permitió integrar el mundo de los lácteos al ritual sagrado del fuego, algo que no ocurre de la misma manera en otras tradiciones de barbacoa mundial. La provoleta se sirve habitualmente con un chorro de aceite de oliva y una pizca de orégano o ají molido. Y su sonido al chillar sobre los fierros calientes es la señal inequívoca de que la celebración ha comenzado. Su éxito radica en esa dualidad de texturas que solo el diseño específico de Alba pudo lograr, convirtiendo un simple trozo de queso en una experiencia sensorial que define la maestría argentina frente a las brasas. 10. Fugazzetta. La fugazzetta representa la máxima evolución de la herencia genovesa en la ciudad de Buenos Aires, pero con un giro de abundancia que solo un argentino podría haber imaginado. Su creación ocurrió en el barrio de La Boca, específicamente en la mítica pizzería Banchero, de la mano de Juan Castañola, alrededor del año 1932. Mientras que la fugaza tradicional de Italia consiste en una masa plana con cebolla por encima, Castañola decidió desafiar las convenciones de sus ancestros al agregar una generosa segunda capa de masa y rellenar el interior con una cantidad masiva de queso mozzarella. Esta modificación transformó un simple pan con cebollas en una preparación rellena, pesada y extremadamente jugosa que rápidamente se convirtió en un objeto de culto para los trabajadores portuarios de la zona. El contraste entre la caramelización de la cebolla en la superficie, que debe quedar crujiente y dulce, y la explosión de queso fundido al cortar la primera porción, genera una experiencia sensorial que no tiene comparación en la gastronomía mediterránea original. A diferencia de la pizza de otras partes del mundo, la fugazzetta no busca la ligereza. Es un alimento robusto que refleja la prosperidad de la época dorada de Argentina. La técnica para elaborarla requiere una temperatura de horno muy precisa para que el queso se funda perfectamente sin quemar la masa exterior, la cual debe ser alta y esponjosa. Hoy en día, ninguna visita al centro histórico de la capital está completa sin probar una porción de este invento, el cual ha generado numerosas variantes, pero mantiene su esencia en la esquina original de Olavarría y Almirante Brown. Este plato es el testimonio vivo de cómo la inmigración transformó el paisaje urbano y el paladar local, creando un híbrido culinario que satisface el apetito y fortalece el sentido de pertenencia regional a través de un sabor contundente y auténtico. 9. Sándwich de miga. El sándwich de miga es una de las joyas más delicadas de la gastronomía argentina, y su origen es una adaptación magistral de las tradiciones británicas de la hora del té aplicada al gusto local, aunque el concepto de emparedado es universal. La versión argentina se distingue por el uso de un pan de molde extremadamente fino, sin corteza y con una humedad específica que permite que las capas se mantengan frescas durante horas. Su invención se remonta a la confitería ideal en la ciudad de Buenos Aires, donde los panaderos comenzaron a experimentar con prensas especiales para lograr láminas de pan casi transparentes. La diferencia fundamental con el sándwich inglés radica en la técnica de armado. Se utilizan 3 capas de pan untadas con una mezcla de manteca y mayonesa que actúa como aislante y suavizante. Los rellenos varían desde el clásico jamón y queso hasta combinaciones más elaboradas con huevo, aceitunas, palmitos o choclo, siempre manteniendo una elegancia visual que los hace indispensables en cualquier festejo patrio o reunión familiar. En Argentina, el sándwich de miga no es solo una comida rápida, sino un símbolo de hospitalidad y celebración social que requiere una mano de obra artesanal muy especializada para su corte y prensado. Lo que hace a este invento algo único es la búsqueda de la ligereza extrema, donde el pan parece desaparecer en la boca para resaltar el sabor de los ingredientes frescos. La industria panadera nacional ha desarrollado hornos y moldes exclusivos para producir este tipo de pan, que no se encuentra con las mismas características en ninguna otra parte del mundo. Su presencia en las vitrinas de las panaderías de barrio es una constante
que une a todas las clases sociales bajo un mismo estándar de placer culinario. Cada pieza es una muestra de equilibrio, frescura y una herencia cosmopolita que se refinó hasta alcanzar una identidad propia que define la merienda de todo un país. 08. Alfajor marplatense. El alfajor marplatense es el resultado de una revolución industrial y artesanal que transformó un dulce de origen árabe y español en el icono absoluto del turismo en Argentina. Si bien el alfajor existía en versiones regionales desde la colonia, la variante que hoy conocemos como marplatense nació en la ciudad costera de Mar del Plata a mediados del siglo XX, específicamente en el año 1948, con la fundación de la empresa Havanna. Los creadores de esta versión, Luis Sbaraglini y Demetrio Elíades, perfeccionaron una receta que combinaba 2 galletas tiernas de chocolate con un relleno abundante de dulce de leche, todo recubierto por una capa de chocolate semiamargo de alta calidad. Lo que hizo a este invento algo revolucionario fue su capacidad para ser transportado y conservado sin perder sus propiedades, convirtiéndose en el regalo obligado que cada viajero traía de regreso de sus vacaciones frente al mar. El alfajor marplatense se diferencia de sus predecesores por la humedad de su masa y la intensidad de su cobertura, logrando un equilibrio perfecto que lo aleja de la sequedad del alfajor de maicena. Este producto no solo es una golosina, sino un motor económico para la región bonaerense, donde se producen millones de unidades al año bajo estándares de calidad muy estrictos. La identidad de este dulce está tan ligada a la ciudad de Mar del Plata que se ha convertido en un embajador cultural de Argentina en el exterior, representando la excelencia en la repostería nacional. Su éxito radica en haber industrializado una receta hogareña sin sacrificar el sabor genuino de los ingredientes nobles, demostrando que la innovación argentina puede crear clásicos que perduran por generaciones. Cada mordida a un alfajor marplatense evoca recuerdos de veranos, caminatas por la Rambla y el orgullo de una industria que supo convertir un producto simple en una leyenda gastronómica reconocida en todo el continente americano. 07. Postre Balcarce. El postre Balcarce es una creación que demuestra cómo el talento de un solo hombre puede poner a una pequeña ciudad en el mapa gastronómico de una nación entera. Este postre fue inventado por Guillermo Taló en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, alrededor del año 1950. Originalmente, Taló bautizó a su creación como postre imperial, nombre que conservó durante años hasta que vendió la receta a una firma de la ciudad de Mar del Plata, que lo popularizó bajo el nombre actual. La genialidad de esta preparación reside en la superposición de capas que incluyen bizcochuelo de vainilla, merengue seco, dulce de leche, nueces picadas y una cobertura de azúcar impalpable que se quema superficialmente con un hierro caliente para sellar los sabores. A diferencia de otras tortas internacionales, el Balcarce busca una textura que combine la suavidad de la crema con el crujido del merengue, creando una armonía de dulzor que se ha mantenido inalterada por más de 70 años. El uso de ingredientes locales, como las castañas en almíbar en las versiones más tradicionales, le otorga un carácter distinguido y una profundidad de sabor que lo separa de la repostería genérica. En la ciudad de Balcarce, la elaboración de este postre sigue siendo un motivo de orgullo y una tradición que se transmite entre pasteleros locales, quienes defienden la receta original frente a las versiones industriales. Lo más impactante de este invento es su capacidad para mantenerse vigente como un símbolo de la repostería de autor en un mundo dominado por los sabores globales. Es un postre que requiere paciencia y técnica manual para el montado de cada nivel, asegurando que la estructura sea firme, pero delicada al paladar. Cada porción es un homenaje a la creatividad de Taló y a la identidad de una región que sabe transformar la materia prima de campo en una experiencia de alta cocina accesible para todos los hogares argentinos. 06. Chocotorta. La chocotorta es quizás el invento culinario más moderno y democrático de Argentina, nacido no en la cocina de un restaurante de lujo, sino de una brillante campaña de marketing en el año 1982. Su creadora fue Marité Mabragaña, una publicitaria que buscaba una forma creativa de unir dos de los productos que promocionaba: unas famosas galletitas de chocolate llamadas chocolinas y un queso crema conocido como Casan Creme. La genialidad de Mabragaña consistió en proponer un postre que no requería horno,
algo fundamental para la mujer moderna de la época que buscaba soluciones rápidas y sabrosas. La receta es de una sencillez asombrosa. Capas de galletitas humedecidas en café o leche chocolatada que se alternan con una mezcla de dulce de leche y queso crema. A pesar de no tener una técnica de cocción tradicional, la chocotorta logró algo que pocos platos consiguen: integrarse de manera unánime en el menú de cumpleaños y celebraciones de todo el país, desde los barrios más humildes hasta las zonas más exclusivas. Lo que hace a este postre un invento netamente argentino es el uso del dulce de leche como eje vertebrador del sabor y la textura, logrando una consistencia cremosa y firme que mejora tras varias horas de frío en la heladera. En el año 2020 fue elegida por un prestigioso sitio de crítica gastronómica internacional como el mejor postre del mundo, superando a clásicos europeos con siglos de historia. Este reconocimiento validó la importancia de la chocotorta como un fenómeno cultural que trasciende lo meramente alimenticio. Es una muestra de que la identidad culinaria argentina también se construye desde la cotidianidad, el ingenio comercial y el amor por los sabores dulces que definen la infancia de millones de personas. Su éxito reside en su capacidad de adaptación y en el hecho de que cualquier persona, sin importar su habilidad en la cocina, puede participar en la creación de este clásico nacional. Y recuerda suscribirte, porque los próximos vídeos son de comidas que probablemente has comido toda tu vida sin saber que nacieron en Latinoamérica. 05. Asado de tira. El asado de tira es quizás el aporte más significativo de la ingeniería técnica a la cultura popular argentina. Y su nacimiento se sitúa con precisión en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, en el año 1882. Su origen está vinculado a la instalación del primer frigorífico de Sudamérica, conocido como The River Plate Fresh Meat Company. Hasta ese momento, la forma tradicional de consumir carne era el asado con cuero o en piezas grandes. Pero los compradores británicos que dominaban el mercado de exportación preferían cortes con poca presencia ósea, como el cuarto trasero o el delantero. Por este motivo, las costillas del animal eran consideradas un descarte industrial que no cumplía con los estándares europeos de la época. Sin embargo, los operarios de la planta, muchos de ellos inmigrantes y trabajadores locales, comenzaron a utilizar una técnica novedosa para aprovechar estas piezas, cortando el espinazo de forma transversal mediante el uso de sierras que permitían atravesar el hueso con limpieza. Este corte perpendicular a la costilla permitió que la carne adherida al hueso, sumamente sabrosa por su cercanía al esqueleto y su contenido graso, pudiera cocinarse de manera rápida y uniforme sobre las brasas. El resultado fue una tira de carne con pequeños círculos de hueso en su centro que revolucionó la mesa argentina, transformando un producto de descarte en la estrella absoluta de cualquier parrillada. La importancia del asado de tira radica en que democratizó el consumo de carne de alta calidad y definió la estética del asado rioplatense tal como se conoce en la actualidad. Lo que comenzó como una solución de aprovechamiento en un muelle industrial de Campana terminó por convertirse en el corte más solicitado del país, simbolizando la unión entre la potencia ganadera argentina y la inventiva de su clase trabajadora para extraer el máximo sabor de cada rincón del animal. 04. Dulce de leche. Aunque su origen es objeto de constantes debates internacionales, la versión argentina del dulce de leche posee un acta de nacimiento histórica y legendaria que se remonta al 24 de junio de 1829 en la localidad de Cañuelas. Según los documentos de la época, este invento fue el resultado de un descuido fortuito durante una reunión política de alta relevancia entre el general Juan Manuel de Rosas y el general Juan Lavalle. Cuenta la historia verificada que una de las criadas de Rosas se encontraba preparando la lechada, una mezcla de leche y azúcar que se utilizaba para endulzar el mate, cuando la llegada repentina del enemigo político de su patrón la distrajo de sus tareas. Al regresar a la cocina tras un tiempo considerable, la mujer descubrió que la mezcla se había transformado en una sustancia espesa, de color marrón brillante y un aroma dulzón irresistible que no se parecía a nada conocido hasta entonces. Rosas y Lavalle, en lugar de descartar la preparación, decidieron probarla y quedaron maravillados por su sabor untuoso y profundo.
A diferencia de otras variantes latinoamericanas que utilizan técnicas de evaporación distintas, el dulce de leche argentino se caracteriza por el uso de bicarbonato de sodio, un ingrediente que le otorga su color oscuro característico y evita la cristalización del azúcar. Este producto se ha convertido en el pilar fundamental de la industria láctea nacional y en el alma de casi toda la repostería del país, desde los rellenos de alfajores hasta los helados más premiados. Lo más fascinante de este invento es que nació en un contexto de guerra civil, funcionando como un puente de dulzor en un momento de máxima tensión política. Hoy en día es considerado patrimonio cultural alimentario de la nación, siendo un ingrediente insustituible que define la identidad del paladar argentino frente al resto del mundo, manteniendo su receta básica de leche, azúcar y paciencia casi inalterada desde aquel mediodía en Cañuelas. 03. Sándwich Carlito. El sándwich Carlito es una creación emblemática de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y representa una variante única que se distingue radicalmente de cualquier otro emparedado de jamón y queso del país. Su invención se atribuye a Rubén Ramírez, quien en la década de 1950 comenzó a servirlo en el bar El Carrusel, ubicado frente al Parque Independencia. La gran diferencia de este invento radica en dos elementos fundamentales: el uso de una salsa especial y el proceso de prensado al calor que fusiona los sabores de manera integral. Mientras que el sándwich tradicional se limita a los ingredientes básicos, el Carlito original se elabora sobre pan de miga, untado generosamente con una mezcla de mayonesa y ketchup, a la cual se le añade manteca para lograr una crocancia superior. La verdadera innovación de Ramírez fue el uso de una tostadora de hierro pesada que aplica a presión constante, permitiendo que la salsa se cocine junto con el jamón y el queso, creando una emulsión interna que es el sello distintivo de la gastronomía rosarina. Con el paso de los años, el Carlito se volvió tan importante para la identidad local que en el año 2014 el Consejo Municipal de Rosario lo declaró Patrimonio Cultural de la ciudad, protegiendo su receta original frente a imitaciones. Existen variantes que incluyen pollo o pimientos, pero el Carlito de jamón y queso sigue siendo el estándar de oro para los habitantes de la región. Su popularidad es tal que es casi imposible encontrar un bar en Rosario que no lo tenga como protagonista de su carta, demostrando que la creatividad culinaria argentina es capaz de tomar elementos universales y elevarlos a una categoría de culto regional mediante una técnica de cocción específica. Este sándwich es el ejemplo perfecto de cómo una ciudad puede apropiarse de un sabor y convertirlo en un símbolo de orgullo y pertenencia colectiva. 02. Cubanitos. Los cubanitos son una de las golosinas callejeras más icónicas de Argentina, y su desarrollo está íntimamente ligado a la ciudad de Bahía Blanca, que se autoproclama la capital nacional de este producto. Aunque el barquillo de masa tiene orígenes europeos antiguos, el cubanito tal como se consume hoy, un cilindro de masa de oblea crocante relleno de una cantidad generosa de dulce de leche, es un invento de la industria artesanal argentina del siglo XX. La estructura del cubanito exige una oblea que sea lo suficientemente resistente para contener el relleno, pero que al mismo tiempo se quiebre con delicadeza al primer contacto con los dientes. El proceso de creación es fascinante, ya que requiere que la masa se enrolle sobre un tubo metálico mientras aún está caliente y flexible, endureciéndose en cuestión de segundos para formar el receptáculo perfecto. Lo que hace que el cubanito argentino sea único es la técnica de rellenado en el momento, que asegura que la humedad del dulce de leche no ablande la masa, manteniendo el contraste de texturas que es su principal atractivo. En las playas bonaerenses y en las plazas de todo el país, el vendedor de cubanitos es una figura central que transporta su mercancía en latas cilíndricas, pintadas de colores vibrantes para proteger el producto del aire. Con el tiempo, este invento ha evolucionado incorporando coberturas de chocolate, nueces picadas o baños de repostería, pero la versión clásica sigue siendo la preferida por su sencillez y eficacia. El cubanito representa la esencia de la merienda al aire libre en Argentina, uniendo la tradición de la panadería artesanal con el amor nacional por los dulces lácteos. Su éxito reside en la portabilidad y en esa explosión de sabor que ocurre cuando la crocancia de la oblea se rompe para liberar el centro cremoso, convirtiendo a este cilindro de harina en un embajador del ingenio dulce nacional que ha conquistado el corazón de varias generaciones. 01. Pastelitos criollos. Los pastelitos criollos son mucho más que un postre.
Son una pieza de ingeniería repostera que simboliza la libertad nacional, ya que su origen está indisolublemente unido a los sucesos de la Revolución de Mayo de 1810. Según los registros históricos, mientras los patriotas debatían el futuro del país frente al Cabildo de Buenos Aires, un grupo de mujeres circulaba entre la multitud ofreciendo estos dulces al grito de «los pastelitos calientes que queman los dientes». La característica más impactante de este invento argentino es su masa de hojaldre, que se dispone de tal manera que, al entrar en contacto con el aceite hirviendo, se abre en múltiples capas que emulan los pétalos de una flor o una escarapela. El relleno tradicional es de dulce de membrillo o dulce de batata, encerrado en un cuadrado de masa que se cierra formando 4 puntas características que le otorgan su forma arquitectónica. A diferencia de otras masas fritas del mundo, el pastelito criollo busca una textura extremadamente seca y crujiente por fuera, la cual se baña finalmente en un almíbar espeso y se decora con pequeñas granas de colores. La técnica para lograr el hojaldre perfecto es un secreto que se transmite de generación en generación, requiriendo un plegado preciso y un control de la temperatura del fuego para que la masa florezca sin quemarse. Este plato es el protagonista absoluto de las fechas patrias en Argentina, siendo casi obligatorio consumirlo cada 25 de mayo o 9 de julio. Los pastelitos representan la unión entre la herencia española de la fritura y la creatividad local para diseñar una forma que comunicara el entusiasmo revolucionario de la época. Cada capa de masa simboliza la complejidad de la historia argentina, y su sabor dulce y contundente es el recordatorio anual de un pueblo que celebra su independencia con una de las preparaciones más difíciles y hermosas de su repertorio gastronómico nacional. ¿Qué te parecen entonces estas 15 comidas inventadas en Argentina?